La pregunta es de Kevin Arroyo Moya y dice lo siguiente: felicidades, profesor Agustín. Tengo unas preguntas relativas a la omnipotencia divina y la aniquilación. ¿Puede Dios aniquilar o suprimir el ser del alma humana? Si pudiera, ¿lo haría? ¿Podría elegir hacerlo? Bueno, muchísimas gracias, Kevin, porque esta pregunta realmente es excelente y me permite aclarar algunas cosas muy importantes. Lo primero que hay que aclarar es qué entendemos por aniquilación y ver si es posible, absolutamente hablando, la aniquilación, ¿no? Bueno, entonces, por aniquilación lo que se entiende, por lo menos en teología filosófica, es la supresión o la eliminación absoluta del ser de una cosa. La supresión o eliminación absoluta del ser de una cosa. Esto es distinto de la mera transformación de una cosa en otra, ¿no? Por ejemplo, cuando se quema una madera o cuando se muere un perro, no hablamos de aniquilación. Hablamos de que hay ahí un cambio sustancial porque da lugar, la quema de la madera o la muerte del perro da lugar a otras sustancias a partir de la misma materia. Es decir, el perro se transforma en cadáver y en una serie de sustancias que se descomponen, la madera se convierte en ceniza, ahí no hay aniquilación, simplemente hay una transformación de una materia, de un tipo de sustancia a otro tipo de sustancia diferente. Cuando hablamos de aniquilación, en cambio, hablamos de dejar de ser en el sentido más absoluto y radical del término, es decir, que una cosa deje absolutamente de ser, que no deje ningún residuo, vamos a decir así, de su pasada existencia. Bien, esto, es decir, que algo deje de ser, cualquier cosa de las que nosotros conocemos, cualquier criatura, ¿no?, deje de ser absolutamente, no parece que sea imposible, ¿no? No parece que sea imposible ni por parte de la criatura misma, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna criatura, ninguna cosa finita, ninguna cosa que tenga el ser por participación, ninguna justamente es ser por esencia. Tienen el ser, pero no son el ser, las cosas creadas, las cosas finitas. Por lo tanto, no implica ninguna contradicción el que una cosa que tiene el ser por participación deje en algún momento de ser absolutamente. Es decir, que aquel ser que no tiene por esencia le deje de ser comunicado, le deje de ser participado, ¿no? Entonces digo, no implica contradicción ni por parte de la criatura, cuyo ser y su esencia se distinguen, ni implica ningún tipo de contradicción por parte del poder de Dios, porque la potencia de Dios, la omnipotencia de Dios, es capaz de hacer todo lo que es absolutamente posible, y es absolutamente posible todo lo que no implica contradicción, es decir, todo lo que no implica la afirmación y la negación simultánea del ser, ¿no? Ahora bien, que una cosa que en un determinado momento tenga ser, en un determinado momento siguiente se le sustraiga, se le deje de causar el ser, se le deje de participar el ser, no es una contradicción, porque no estamos afirmando y negando simultáneamente el ser de la cosa, sino que decimos que una cosa que en un determinado momento existía, en otro momento pues ya no tiene ser y punto. Entonces digo, no hay contradicción en la aniquilación ni por parte de la criatura misma ni por parte del poder de Dios. Por lo tanto, efectivamente, Dios, así como libremente ha decidido comunicar y participar el ser a las criaturas, Dios no comunica el ser a las cosas necesariamente, sino gratuita y libremente, entonces también libremente podría sustraer el ser, o mejor dicho, cesar la conservación de las cosas en el ser. Es decir, podría suspender, vamos a decir así, la comunicación del ser, y por lo tanto las cosas dejarían de existir y volverían a la nada, no en el sentido de que vuelven a un lugar que se llama nada, sino que dejarían de tener ser absolutamente y ya. Más aún, esto no implicaría ninguna mutación en Dios ni en su voluntad, porque Dios podría desde toda la eternidad, ¿no?, o en su eterno presente, haber decidido que las criaturas existieran durante un tiempo limitado y cesaran de existir en un determinado momento. Por lo tanto, incluso la posibilidad de la aniquilación no implica ninguna contradicción con la voluntad divina, no solo con la potencia divina, sino tampoco con la voluntad divina considerada absolutamente, ¿no? Bien,
Entonces la pregunta que me hace Kevin es si Dios podría suprimir el ser del alma humana, es decir, si podría aniquilar el alma humana. Entonces mi respuesta es que, considerando la potencia absoluta de Dios, y por potencia absoluta es simplemente considerar el poder de Dios al margen de los demás atributos, es decir, al margen de la sabiduría, al margen de la justicia, al margen de cualquier otra consideración. Si consideramos solo el poder de Dios de manera absoluta, Dios perfectamente podría aniquilar cualquier criatura, incluida el alma humana, incluidos los ángeles, incluidas las sustancias incorruptibles que de suyo no están en potencia para dejar de ser, ¿no? Por vía natural al menos, ¿no? Ahora bien, la otra pregunta que me hace Kevin es si Dios lo haría o si podría elegir hacerlo. Es decir, no solo si Dios podría aniquilar el alma humana, sino si lo haría y tendría posibilidad de elegirlo realmente, ¿no? Bueno, entonces para responder a estas otras cuestiones hay que tener en cuenta que el poder de Dios, la potencia de Dios, la potencia activa de Dios, porque Dios es acto puro, acuérdense que en Dios no hay potencia pasiva, pero hay potencia activa, ¿no? La potencia activa se puede considerar de dos maneras, como potencia absoluta, es decir, lo que Dios absolutamente hablando puede hacer, y eso ya hemos considerado que sí, que Dios podría aniquilar el alma humana, o también se puede considerar la potencia de Dios como potencia ordenada. La potencia ordenada de Dios es el poder de Dios considerado junto con los otros atributos, ¿no? No considerado de manera aislada, sino considerado junto con los otros atributos, especialmente considerado junto con la sabiduría y la justicia, ¿no? La sabiduría y la justicia de Dios son las que de alguna manera guían la acción divina, orientan la acción divina de un modo determinado u otro. Por lo tanto, el poder de Dios nunca es un poder absolutamente desnudo, sino que es un poder siempre informado por la sabiduría y por la justicia de Dios, ¿no? Y en ese sentido, lo que tenemos que pensar es si sería, al margen de que sea posible absolutamente que Dios aniquile el alma humana, habría que pensar si es consistente, coherente, vamos a decir así, con la sabiduría de Dios y con su justicia, el aniquilar el alma humana, es decir, el sustraer el ser absolutamente al alma humana. Y entonces, en este caso, yo creo que la respuesta más adecuada es que no sería consistente ni con la sabiduría ni con la justicia de Dios el aniquilar el alma humana. ¿Por qué? Bien, voy a explicarlo. ¿Por qué creo que es así, ¿no? Para empezar hay que considerar qué es el alma humana. O sea, el alma humana es alma intelectiva, es un alma intelectual, ¿no? Alma siempre es el principio vital de cualquier viviente, ¿no? Sea de un vegetal, de un animal como el perrito, o sea del hombre, el alma es el principio vital, ¿no? Que en términos aristotélicos se identifica con la forma sustancial de una cosa, es decir, lo que le da el modo de ser que tiene esa cosa, ¿no? En el caso del alma humana, el alma humana es nuestra forma sustancial, es el principio vital por el cual estamos vivos, nuestro cuerpo tiene vida, ¿no? Y demás, y es también la forma sustancial, pero tiene una diferencia muy importante respecto de las otras formas sustanciales, de las otras almas, del alma sensitiva de los animales y del alma vegetativa de los vegetales. Y es que el alma humana es alma intelectiva. Es alma intelectiva porque es sujeto de potencias intelectuales inmateriales, como son el entender y el querer. El entender y el querer son actos que se dan sin materia. Si se producen sin materia, esto se puede demostrar fácilmente si uno entiende que el entender siempre es de conceptos universales, ¿no? Y lo universal está abstraído de la materia, ¿no? Está separado de la materia. Por lo tanto, el alma humana es principio de operaciones intelectuales y al ser principio de operaciones intelectuales que son inmateriales, el alma humana como principio de esas operaciones también es un alma inmaterial, es un principio inmaterial, ¿no? Y al ser un principio inmaterial, entonces es de naturaleza espiritual, es decir, la forma sustancial propia del viviente humano, el alma intelectiva, es de naturaleza espiritual. Y al ser de naturaleza espiritual, es subsistente por sí. No es una sustancia completa,
porque es un coprincipio, es una forma, y por lo tanto la sustancia no está completa sin el cuerpo. Es decir, el hombre no es el alma, el hombre es el compuesto de cuerpo y alma, ¿no? En ese sentido no hay que ser platónicos, ¿no? Pero es un alma, es una forma sustancial que es capaz de subsistir sin su materia, sin la materia a la que informa, sin el cuerpo al que informa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el alma intelectiva no es una sustancia completa porque no está completa sin el cuerpo, pero en algún sentido tiene algo de lo que es ser una sustancia, a saber que es subsistente. El alma intelectiva es subsistente por sí, es sujeto de su propio acto de ser y que lo comunica al cuerpo, ¿no? Pero ella misma es sujeto de su acto de ser y por lo tanto cuando se produce la muerte, cuando se produce la separación entre el alma, la forma sustancial, y la materia a la que informa, esa alma intelectiva es capaz de subsistir por sí, ¿no? Bueno, esta es la prueba clásica, la demostración clásica de la inmortalidad del alma humana, ¿no? Bien, ¿esto qué quiere decir? Que el alma intelectiva, el alma humana, ¿no? El alma humana, por su propia naturaleza es incorruptible. Por su propia naturaleza es incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que no está en potencia de dejar de ser, al menos no por vía natural, no por vía de generación y corrupción. El alma intelectiva en sí misma no está compuesta de materia y forma, porque ella misma es la forma del cuerpo, ¿no? Por lo tanto, ella misma no está compuesta de materia y forma, es sujeto de su acto de ser y por lo tanto no es corruptible. Una vez que el alma humana comienza a existir, pues por naturaleza va a existir siempre, ¿no? Unida o no unida al cuerpo, eso ya se verá. Pero por naturaleza, el alma intelectiva, una vez que comienza a existir, ya va a existir siempre y es de suyo incorruptible, porque no está compuesta de materia y forma, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Volviendo al tema de la pregunta, ¿no? Sucede que si consideramos la potencia ordenada de Dios, es decir, el poder de Dios junto con su sabiduría y con su justicia, lo propio de la sabiduría y de la justicia de Dios es gobernar las cosas que ha creado, conservando y respetando la naturaleza que les ha dado. Es decir, Dios no crea las cosas con una naturaleza para luego tratarlas de otra manera diferente, sino que Dios respeta y conserva, ¿no? Y, vamos a decir así, actúa en las cosas conforme con la naturaleza que les ha dado. Si al alma intelectiva humana le ha dado por naturaleza el ser incorruptible, el no estar en potencia para dejar de ser, ¿no? Por no estar compuesta de materia y forma, etcétera, etcétera, no sería conforme con la sabiduría y la justicia divina crear una sustancia incorruptible como el alma humana, ¿no? Como el alma intelectiva, para luego aniquilarla, ¿no? Sería un sinsentido, ¿no? No tendría ningún sentido, no podría haber ninguna razón, ni siquiera ininteligible para nosotros, por la cual Dios decidiera crear una sustancia por naturaleza incorruptible y luego aniquilarla, ¿no? Sería completamente absurdo, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si tenemos en cuenta la potencia ordenada de Dios, no la potencia absoluta, sino la potencia ya informada por su sabiduría y por su justicia, entonces hay que decir con total certeza y tranquilidad que Dios no va a aniquilar ninguna sustancia inmaterial, ni las almas intelectivas, ni las sustancias separadas que se conocen como ángeles en la teología católica, y más aún, en general, Dios no va a aniquilar tampoco el mundo físico, porque la materia de suyo también es incorruptible, es principio de generación y corrupción, pero en sí misma es incorruptible, y esto se podría explicar con más detalle, es decir, que Dios no va a aniquilar nada de lo que ha creado, propiamente hablando. Pero bueno, como se preguntó solamente por el alma intelectiva, creo que las razones que he dado son suficientes para explicar por qué Dios, aunque de potencia absoluta podría, de potencia ordenada, podemos tener certeza de que no va a aniquilar el alma humana, así que quédense ustedes tranquilos. O no, porque esa alma intelectiva es con la que van a existir por toda la eternidad, ya sea después con el cuerpo informado o no, pero con las consecuencias de lo que hayamos hecho en esta vida. Así que, digamos, no sé si es muy esperanzador el tema, depende más o menos cómo uno esté preparado para la muerte.